Hola, soy Loquendo000 y vuelvo a YouTube después de años sin subir vídeos, pero hoy os traigo un trabajo de primero de la ESO que me mandó mi profesora, porque en clase de música estaban dando sobre la piratería de la música. Como mi canal tiene vídeos de música y como mis amigos dijeron que tenía un canal de YouTube y la profe me mandó el trabajo. Y cambiando de tema, vamos a empezar con el video. Roma, uno de los grandes sitios históricos donde hay muchos monumentos famosos y una gran historia detrás de ella. La fundación de Roma fue fundada por dos gemelos llamados Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba hasta que fueron mayores y especificaron en una ciudad donde se encontraron a la loba, y así se creó Roma. Desde el año 509 hasta 27 a.C., el sistema político que se adoptó en Roma fue la república. Los ciudadanos elegían a sus gobernantes, cuyos cargos políticos, a diferencia de lo que ocurría en la monarquía, se renovaban. El poder se repartía en tres grupos. Las asambleas populares estaban formadas por todos los ciudadanos que decidían y votaban a las leyes. Los magistrados desempeñaban cargos políticos y se elegían por un año. El Senado, formando por antiguos magistrados, que se ocupaban de la política exterior, así como de asuntos militares, religiosos, legislativos y judiciales. A pesar de que su función era consultiva, los senadores llegaron a tener tanta influencia que, en la práctica, dirigían la república. El control del mar Mediterráneo. Roma mantuvo durante muchos años un enfrentamiento con Cartago por el dominio del Mediterráneo. Se produjeron en total 3 guerras, que concluyeron con la victoria romana en el año 146 a.C. Cartago y sus dominios pasaron a convertirse en provincia romana. El sometimiento de la península ibérica. Durante el enfrentamiento entre Roma y Cartago, el ejército romano llegó hasta la península ibérica, a la que llamaron Hispania. La conquista se produjo entre el año 218 y el 19 a.C. La Pax Romana. Esta época de paz se prolongó hasta el siglo II después de Cristo. Y se caracterizó por una gran estabilidad social, política y económica. La paz estaba garantizada por un poderoso ejército y una administración eficaz. Las conquistas territoriales. El imperio alcanzó su máxima extensión. Sus fronteras llegaban hasta el este del Rin, Gran Bretaña, la península ibérica y el Mar Negro, en Europa. Hasta el Tigris, en Asia, y hasta el desierto del Sahara, en África. Al otro lado de las fronteras se asentaban los pueblos bárbaros. La crisis del siglo III. El imperio entró en decadencia por varios motivos. La corrupción se extendió entre los funcionarios y el ejército. Algunos pueblos bárbaros empezaron a atacar las fronteras. Los impuestos aumentaron para mantener al ejército y a la administración. Las comunicaciones entre Roma y sus territorios eran difíciles de mantener por la gran extensión del imperio. El comercio y la artesanía atravesaron una crisis y la economía se concentró en la agricultura y la ganadería. Los precios de los productos subieron por la escasa producción y la falta de nuevas conquistas. El final del imperio. En el año 395 el emperador Teodosio dividió el imperio en dos partes: el Imperio Romano Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. En el año 476, los germanos destronaron al último emperador romano de Occidente. La agricultura. Los romanos cultivaban cereales, legumbres, frutales, vides y olivos. Aplicaron nuevas técnicas agrícolas: empleo de abono, regadío, rotación de cultivos y barbecho. Usaban, además, numerosas herramientas y empleaban animales para las tareas agrícolas. Las tierras de cultivo podían ser pequeñas o grandes propiedades. Las primeras pertenecían a campesinos y las segundas, a los ciudadanos más ricos y al Estado romano. En las grandes propiedades existían villas, donde trabajaban los esclavos y los colonos. La artesanía. Esta actividad se localizaba en las ciudades. Para realizar diferentes productos utilizaban materiales como vidrio, metal, barro, etc. Existían también industrias artesanales en las que se elaboraban distintos alimentos: aceite, vino, pan, salazones, etc. El comercio. La ciudad de Roma mantuvo un intenso comercio el resto del imperio, de donde procedían las materias primas. Los romanos también intercambiaron bienes con regiones que no formaban parte de sus dominios. En el norte y este de Europa compraban ámbar, trigo, esclavos y pieles.
De África traían esclavos, oro, marfil y piedras preciosas. En Asia obtenían especias, sedas y perfumes. El comercio se incrementó gracias al uso de la moneda y las rutas comerciales marítimas y terrestres. Estas últimas se organizaban en una extensa red de calzadas que recorrían todo el imperio. La sociedad. Patricios eran la nobleza y constituían una minoría de la población. Poseían todos los derechos políticos y acumulaban muchos recursos económicos. Plebeyos constituían la mayor parte de la población. Poseían ciertos derechos, pero no intervenían en el gobierno. Durante la República, los plebeyos se enfrentaron a los patricios para conseguir sus mismos derechos políticos. Lograron crear una magistratura que defendía sus intereses, el tribuno de la plebe. Posteriormente, consiguieron la igualdad de los derechos. La religión. Los dioses del Estado. Eran numerosos. Se les ofrecían sacrificios en ceremonias religiosas en el exterior de los templos. Las divinidades principales eran Júpiter, Juno, y Minerva. Los dioses domésticos eran de varios tipos y protegían el hogar. El padre, cabeza de familia, realizaba en las viviendas ceremonias religiosas en las que se hacían ofrendas. Los romanos destacaron en los siguientes ámbitos culturales. Jurídico: desarrollaron el derecho, que se transmitió al mundo medieval y estableció las bases de la legislación de Occidente. Filosofía: estaba representada por pensadores como Séneca y Cicerón. Este último fue también autor de discursos políticos. Literatura: cultivaron la poesía y el teatro. Uno de los poetas más destacados fue Virgilio, autor de la Eneida, obra en la que se exalta la grandeza de Roma. En teatro sobresalieron Plauto y Terencio, autores de comedias inspiradas en obras griegas. Historia: destacaron Julio César, Tácito, Plutarco y Tito Livio. Este último escribió Ab Urbe Condita, obra en la que reconstruyen la historia romana desde sus orígenes. La arquitectura. Acueducto: servía para transportar el agua hasta las ciudades. Disponía de uno o varios pisos de arcos apoyados en pilares. Basílica: en ella se celebraban reuniones y juicios y se desarrollaban actividades comerciales. Anfiteatro: en este edificio tenían lugar luchas de gladiadores y fieras, así combates navales simulados. Circo: en él se celebraban carreras de carros. Tenían una forma semejante a un rectángulo. Calzadas: eran carreteras formadas por varias capas de piedras sobre las que se colocaban grandes losas planas. Arco de triunfo: tenía varias entradas formadas por arcos y conmemoraba una victoria militar o algún acontecimiento de importancia. Teatro: en él se representaban comedias y tragedias. Era de forma semicircular. Termas: eran baños públicos. Constaban de varias salas. Puente: constaba de varios arcos semicirculares que descansaban sobre pilares. Templo: era la casa de los dioses. Podía ser rectangular o circular. La escultura. Retrato: se cuidaba especialmente el rostro del personaje representado, que podía reflejarse de manera realista o idealista. Relieve histórico: representada las grandes victorias militares sobre piedra. El asentamiento de los germanos en el Imperio Romano: los germanos tuvieron que huir y ocupar por la fuerza los territorios del Imperio Romano de Occidente, que cayó definitivamente en manos de los bárbaros en el año 476, con el derrocamiento del último emperador, Rómulo Augustulo. El Imperio Romano de Oriente, que cambió su nombre por el de Imperio Bizantino, sobrevivió hasta el siglo XV. Gracias por ver el video. Si os ha gustado, dale like, favoritos y suscríbete a mi canal. Adiós.